Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles en esta octava sesión de la materia de Teoría General del Proceso y Teoría del Proceso que se imparten en quinto y en cuarto tetramestres, respectivamente en la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía y licenciatura en Derecho de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estaremos viendo esta actividad de esta sesión. No tenemos a nadie presente en este momento, pero bueno, ningún compañero nos visita. Si no, estaríamos saludándolos. Pero bueno, cordialmente a todos y cada uno de ustedes. Les menciono que modificamos esta fecha del miércoles, ya que su servidor tuvo ahí una serie de conferencias fuera del estado y se me complicaba tenerla el lunes. Pero bueno, ya les había mencionado aquí, ya está señalado el miércoles 2 de noviembre, célebremente aquí en México. Y bueno, el tema de esta semana es un cuestionario del análisis de lectura sobre el juzgador. Vamos ya a entrar a otro tema, otro capítulo. Lo menciona el autor como partes, otra parte, y son los sujetos del proceso. La parte anterior que estábamos viendo eran sobre el proceso, bueno, los conceptos fundamentales. Y hablábamos de la jurisdicción y competencia, de la acción y la excepción, y del proceso como tal. Ahora entraremos a una parte de los sujetos del proceso. ¿Quiénes son los que intervienen en todo lo que estuvimos viendo anteriormente? Y bueno, eh, ahorita entraremos al tema de la descripción de lo que estaremos viendo. El objetivo de esta sesión es que el estudiante conocerá los diferentes conceptos que engloban la figura del juzgador, su clasificación, organización, procedimiento, requisitos, garantías y poderes del juzgador, así como la organización del Poder Judicial del Fuero Común y organización del Poder Judicial Federal. Estamos llevando a cabo esta sesión, como estaba señalado, miércoles 2 de noviembre del presente año 2022 hasta las 2 de la tarde o 14 horas. Fecha de vencimiento tenemos para el domingo 6 de noviembre. Y como les mencionaba, hasta las 11:30. Y si no lo pueden hacer, pues bueno, tendremos una semana de recuperación tan solo de estas segundas, actividades del segundo bloque del tetramestre. Va. Mencionamos que ingresan al apartado del cuestionario del análisis de lectura sobre el juzgador y les aparecerán las indicaciones que reiterativamente se las hago señalar en todas las actividades. Les aparecerán un conjunto de 10 preguntas con 4 posibles respuestas, tan solo una es la correcta y tendrán 3 intentos para efectuar estas 10 preguntas. Extingan los 3 intentos hasta que no tengan la mejor calificación. Es el mejor consejo que les doy. Y tenemos 90 minutos para efectuar cada uno de estos intentos, entonces es un tiempo suficiente para poder realizarlo. 1 hora y media. Aquí ya hay un intento, muy bien, en esta materia de teoría general del proceso. Son más poquitos aquí en esta materia. Eh, y bueno, les menciono que las páginas son 225 a la 269 del texto señalado como base, teoría general del proceso, del maestro José Valle Favela. Y se encuentra en el apartado de lecturas. 225 a 269. Sí está un poquito extenso, pero hay que comprender muy bien la figura del Poder Judicial, del en sí, el que juzga todos los procesos, el que juzga todos los procesos
eh, penales, civiles, familiares. Veremos toda esa conjunción. Bueno, nuevamente les menciono, tenemos 6 de noviembre y um, esta actividad es una parte esencial de su 30% de su calificación total del curso. No dejen de realizarla. Y más que esa calificación poca que les pueda llegar a dar porque son décimas, es la creación de ese conjunto de preguntas para que posteriormente puedan ustedes presentar sus exámenes tanto parcial y final, bueno, en este caso ya sería el final, y poder tener perdón, buenas tardes, compañera, gracias por estar presente. Teniendo esta base de datos, teniendo esa conjunción de todas esas preguntas, pues ustedes ya podrán presentar más confiablemente su examen final. Y les menciono desde ahorita que el final nada más tendrán las preguntas de este segundo bloque del tetramestre. O sea, las primeras preguntas del primer tetramestre no vendrán en este examen final. Porque si no serían muchas preguntas y los saturaríamos a ustedes. En ese sentido, nada más serían estas. Pero sí los exhorto nuevamente a que como ya realizaron su cuestionario del análisis del proceso, también sigamos haciendo preguntas de cada uno de estos temas. Ya lo saben, ingresan y pues bueno. Tenemos aquí una serie de videos, también les pido ahí que lo puedan ver. Ahí podemos comprender un poquito más también eh, de este personaje en sí que lo particulariza el autor, pero pues bueno, proviene de una estructura mucho más compleja, ¿no? Que ahorita estaremos viendo, pues bueno, aquí en el índice, y nos habla del juzgador, clases y concepto y clases, preparación y selección y designación, el sistema angloamericano, el sistema romano germánico y ordenamiento mexicano, conse Consejo de la Judicatura Federal. Nosotros comprendamos que también venimos de esa historia. Nuestro derecho está como muy basado hacia el derecho romano, germánico, o sea, romano-alemán, eh, y, y, nuestras bases jurídicas como que nacen de estas dos grandes, pues, persecutores, digo, del derecho, ¿no? El derecho romano es algo de donde ha surgido, pues bueno, eh, muchas más ramas, ¿no? Y el germánico también, grandes autores han hecho grandes colaboraciones ya un poquito más contemporáneas, no tan antiguas como el romano, pero sí prevalece en nuestro ordenamiento mexicano estas dos tendencias, ¿no? Y bueno, más adelante nos habla de las garantías individuales, hace un capítulo ahí, el 6.3, 6.4, el Poder Judicial de la Federación, cómo está constituido el Poder Judicial de la Federación, nos habla sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito, los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, también como un tribunal totalmente independiente de los anteriores. Más adelante nos habla del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, así también representa cada uno de los estados, ¿no? Que también tienen sus tribunales superiores de justicia, sus juzgados del Poder Judicial de los estados, también, pues bueno, aquí en el Estado de México, pero así también tenemos cada sus juzgados locales. Y bueno, aquí lo menciona, el Poder Judicial de los estados, tribunales superiores de estatales, juzgados locales. Tribunales del trabajo,
hay unas juntas también son de conciliación y arbitraje que ahorita acaban de ser reformadas a nivel estatal. Aquí ya no cabría este término de juntas de conciliación, ya sino es un tribunal de conciliación y arbitraje, así como lo es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Ok? Eh, en nuestro estado acaba de surgir hace poquito esta reforma y pues como los vengo mencionando en este y otras materias que el derecho es vigente y el derecho por eso se le menciona que es una ciencia ya que está en un constante cambio y este es bueno, en sí es uno de los cambios. Ay, ya me perdí. Es que es muy sensible al darle clic a esto, nos transfiere. Pero bueno, es algo como muy didáctico también el texto que nos presenta aquí el maestro. Nos quedamos en el Tribunal del Trabajo, los tribunales administrativos, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal de Contencioso Administrativo del Distrito Federal, aquí sería en la Ciudad de México, y igual también cada uno de los estados tiene tribunales contenciosos administrativos. Tribunales agrarios, superior agrario, tribunales unitarios agrarios, son los unitarios, son los que están como, ya aquí no están en ciertos estados, sino hay como regiones de estados, y son los tribunales unitarios agrarios. Y ahí sí hay el federal, ¿no? El Tribunal Superior Agrario. Tribunales militares son el Supremo Tribunal Militar, consejos de guerra ordinarios, consejos de guerra extraordinarios y juzgados militares. Son, pues bueno, son las figuras militares, jueces como tal, para poder ver los asuntos de ese rango, ¿no? De la milicia. El 6.11, colaboradores del juzgado. 6.12, oficinas judiciales auxiliares. 6.13, auxiliares de la Administración de Justicia. Es un poquito, como les digo, es extenso porque pues coincide toda, toda esta estructura judicial, toda esta estructura de el juzgador, quién va a ser el que hará valer la ley en sí. Y bueno, no quisiera tan solo así dejarlo de largo y mencionarles algunos temas que podrán venir, como la parte actora o acusadora y demandada o acusada. Son dos términos muy esenciales que ahí les van a aparecer como una pregunta de en su cuestionario. Y pues son los objetos principales que intervienen en la relación jurídica, que son los que de alguna otra manera reclaman como partes, eh, tanto acusadora o demandada, y al juzgador quien debe conocer y resolver las cuestiones del litigio, ¿no? Son dos partes esenciales que tiene que existir dentro del juzgador, o sea, dentro del el ejercicio del juzgador. Y de dónde proviene esta palabra, nos menciona ahí el autor que es evidente la excelencia hispánica es lo que es de más amplia que existe para designar tanto al órgano que ejerce la función jurisdiccional, o sea, el tribunal o el juzgado, como a los titulares, ya sean magistrados o jueces de dichos órganos. Es la única palabra que posee a la vez un sentido objetivo y un sentido subjetivo, ¿no? Hablar de la jurisdiccional y el titular de un poder, ¿no? El juzgador, vaya, el juez.
Y más adelante, pues nos señala que nuestro sistema, el sistema angloamericano, que es de donde proviene también nuestro mm, derecho actual, que profesamos en nuestro territorio mexicano, y pues proviene de Inglaterra. La designación de los jueces profesionales es hecha formalmente por la corona o propuesta del Lord o el canciller o propuesta por el primer ministro, pero en este caso, en este segundo caso, toma en cuenta el parecer del Lord Canciller. En la práctica, quien decide en mayor medida los nombramientos es el Lord. Eh, Vaya, ya para crear, hacerse un juez, pues bueno, tienes que tener todas esas credenciales y para que te puedan otorgar y ser un juzgador. Y pues tienes que tener como así que la palomita del Lord eh, en ese sistema angloamericano. Y el sistema que también le menciono que provenimos, el romano germánico, nos menciona el autor que es un sistema que aparte de los estudios universitarios para obtener el título de licenciado, es claro que deben de comprender el derecho romano. Los aspirantes a cargos judiciales deben de llevar a cabo el primero en práctica profesional en las oficinas públicas, bufetes, tribunales y aprobar un examen sobre dicha práctica y después deben realizar estos estudios especializados en temas propios de la función jurisdiccional para estar en el conocimiento de presentar un segundo examen o de participar en un concurso público de oposiciones. De alguna otra manera es la forma de cómo puede uno llegar a tener esa función jerárquica del juzgador, a base de práctica de profesiones y pues de funciones jurisdiccionales que pueden llegar a tener eh, este, este, este sujeto mm, del proceso. En el sistema mexicano, nosotros, a lo que se refiere lo menciona el autor, este sistema, por lo que se refiere a la preparación de los juzgadores, las leyes solo suelen exigir el título de licenciado en Derecho. Tradicionalmente no había requerido de manera efectiva la experiencia profesional que se exige a los juzgadores, que se limitan a señalar una antigua mínima de 3 a 5 años entre la expedición del título y el nombramiento, como si el simple transcurso del tiempo proporcionara por sí solo la experiencia profesional necesaria. O sea, aquí nos menciona pues que con el simple hecho de tener un título, pues ya podemos ejercer la profesión de la abogacía. Y en este sentido, pues también podemos llegar a pretender ser un juzgador como conocedores del derecho. Un sistema muy, muy laxo, yo diría, porque los anteriores, pues sí les exigían como también la profesionalización en cierto tiempo para poder estar ejerciendo esta profesión. Nos menciona también ahí el Consejo de la Judicatura Federal, el autor, y es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la preparación, selección, nombramiento y adscripción de los magistrados de circuito y los jueces de distrito. O sea, ¿quién es el Consejo de la Judicatura Federal? Podríamos decir que es como eh, ¿quién cuida al que cuida? Pues bueno, el que cuida al que cuida, o el que hace valer más bien la ley, es el Consejo de la Judicatura Federal, como el policía de los jueces, podríamos decir. Y tan solo ahí la exclusión es clara sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A, a los 11 ministros, ellos nadie los
juzga, sino ellos tienen otra forma ahí también de expresarse si tienen sus inconvenientes entre ellos, ¿no? Entre las cámaras que se llegan a realizar, o entre sus miembros, vaya. Ay, me cambié aquí también. Bueno, siguiendo, ya nos habla sobre las garantías individuales y nos menciona que es el conjunto de condiciones previstas en la Constitución con el fin de asegurar en la mayor medida posible el desempeño efectivo y justo de la función jurisdiccional, así como nos lo expresa el autor Ovalle Favela en el texto como garantías judiciales. Son las necesarias que se tienen que dar para que se pueda dar un juicio. El Poder Judicial de la Federación nos señala que de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, uno de los tres poderes de la Unión está constituido de los siguientes órganos, que son Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, que anteriormente señalamos quiénes eran. Y bueno, trataremos de señalar brevemente cada uno de ellos. La Suprema Corte de Justicia pues se compone de 11 ministros numerarios y funciona en pleno o en salas. Es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Como pues lo menciona, es la cabeza del Poder Judicial, o sea, son los jefes de jefes, se podrían decir, si válgame la expresión. ¿Por qué son 11? Porque las decisiones siempre tienen que ser imparciales, o sea, siempre tiene que haber alguien, o sí, 6 o 5, o en ese caso sería ahí la decisión más cerrada en algún caso, se podría decir. Pero siempre tiene que haber una conclusión, porque es el último órgano donde podrían estar llegando las controversias de algunos otros casos que llegaren hasta ese nivel, habiendo extinguido claramente todos los demás etapas que pudieron haber tenido las partes para hacer valer sus derechos. Más adelante, bueno, nos menciona los tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales se integran por 3 magistrados, por eso son colegiados, son 3 magistrados y son competentes para conocer tanto de los juicios de amparo directo que se promueven en contra de sentencias definitivas o laudos, que los laudos son las sentencias, válgame, en el sentido laboral, en el ámbito laboral, y en contra de resoluciones que pongan fin al juicio, como de resoluciones de revisión que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo indirecto, con exclusión de las hipótesis de la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Ok, esos son los encargados de resolucionar estos asuntos, los tribunales colegiados de circuito. Nuevamente les menciono, son tribunales colegiados porque son 3 magistrados. Es la segunda figura más importante también de esta estructura. Están los ministros, siguen los magistrados. Los tribunales colegiados, los plenos de circuito, vamos a hablar sobre de ellos. Y bueno, son tribunales que se integran por todos los magistrados adscritos a los tribunales colegiados de un determinado circuito, o solos por los presidentes de los tribunales colegiados, y tienen como competencia fundamental
la de resolver las contradicciones en las tesis sostenidas por los tribunales colegiados del mismo circuito, previa denuncia de la contradicción por parte de la Fiscalía General de la República en asuntos penales y procesales penales, así como en los relacionados con el ámbito de sus atribuciones, los propios tribunales colegiados, los jueces de distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal por el conducto del consejero jurídico del gobierno. Los plenos de distrito, o sea, aquí ya son el conjunto de los colegiados de circuito de ciertas regiones, tienen que resolver ciertos asuntos, ¿ok? Que tienen competencia, vaya. Y los tribunales unitarios de circuito, estos tribunales se integran por un solo magistrado, pues son unitarios, es un solo magistrado, originalmente no conocía del juicio de amparo, o sea, él no conocía como por primera instancia, sino de manera fundamental de los recursos de apelación y de negada apelación, que se interpusieron en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de distrito en los juicios civiles, mercantiles y penales de carácter federal, de los cuales siguen conociendo actualmente. Eso es lo que se encargan los tribunales unitarios de circuito. Y más adelante nos habla de los juzgados de distrito. Tiene como titular a un juez actuando como juzgador de primera instancia. Su competencia es muy amplia, incluye el conocimiento y la resolución de los juicios de amparo indirecto y el de los juicios penales para adolescentes civiles y mercantiles de carácter federal. ¿Ok? Todos los, como son de juicios de carácter federal, son los juzgados de distrito. ¿Ok? Los delitos cometidos del fuero federal, pues los van a tener que resolver un juzgado de distrito. Más adelante nos habla sobre, hay un, bueno, ya habíamos mencionado el tribunal electoral, no, perdón. Es que me interrumpí con una sobre el tribunal militar. Bueno, vamos a mencionarlo. También nos lo menciona ahí el autor que hay un tribunal supremo militar, el Supremo Tribunal Militar, y se compone de un presidente, que es un general de brigada militar de guerra, y de 4 magistrados, que son generales de brigada o auxiliares. Además del grado militar, los magistrados deben de tener el título de licenciado en Derecho y este es un tribunal de segunda instancia, por lo que conoce de los recursos de apelación y reposición que procedan en contra de las resoluciones dictadas por los consejos de guerra ordinarios y los juzgados militares. También conoce, entre otras, de los conflictos de competencia entre los juzgados militares y de la clasificación de las excusas. O sea, existe como sería la Suprema Corte de Justicia, pues acá sería el Supremo Tribunal Militar. Y hay el tribunal, ok, este lo vamos a dejar. Nos menciona en el autor nos menciona en algún momento sobre las salas, y son 26 y las integran los 78 magistrados restantes, cada una de las cuales se forman por 3 magistrados. Su competencia se encuentra especializada en 4 materias y es civil, penal, de justicia para adolescentes y familiar. Esas son las 4 materias que existen estas salas, ¿ok?
y como son magistrados, son colegiados, constituidos por tres magistrados. Mm, Más adelante también nos señala sobre el... Es que aquí ya perdón, me perdí sobre el índice. Bueno, seguiré con las preguntas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿cómo es electo por el Pleno para un periodo de 3 años? De alguna otra manera, el jefe de los juzgadores es mediante una elección democrática y tendrá 3 años y solo puede ser reelecto para el periodo siguiente. Se puede repetir, puede tener 6 años, no más. Y no integra sala y tiene otras funciones sobre representar al tribunal en los actos oficiales, presidir las sesiones y dirigir los debates del pleno, así como tramitar todos los asuntos del pleno hasta ponerlos en el estado de resolución. Como la figura representativa del Tribunal Superior, pues bueno, su presidente, ¿no? Mm, También el juzgador nos habla sobre los juzgados civiles. Aquí estamos, perdón, es que nos adelanto. Ay, está en un apartado donde, bueno, en los poderes tribunales del Estado. Aquí estamos, sí. Ahí les van a aparecer estas preguntas. Y nos menciona que los tribunales de los juzgados civiles conocen de juicios sobre la propiedad y demás derechos reales sobre bienes cuando el valor de estos sea igual o mayor a la cantidad que el artículo 691 del Código Penal del Distrito, bueno, aquí lo señala el Distrito Federal, establece para un juicio sea apelable y estamos hablando de 500,000 pesos, así como de los juicios para que versen sobre los derechos personales que tengan la misma cuantía. O sea, para ciertos tribunales va a ser, para cierta cantidad va a ser ciertos tribunales, para que lo vayan comprendiendo. Esta cantidad se debe de actualizar cada año, cada base del Índice Nacional de Precios del Consumidor, que debe conocer el Instituto Nacional de la Estadística y Geografía. Y nos señala que también para el año 2016 el Consejo de la Judicatura actualizó esta cantidad a 574,690,47 y fue el acuerdo, nos señala un acuerdo, también conoce los interdictos, juicios hipotecarios, estos juzgados civiles también conocen de los interdictos, juicios hipotecarios y ejecutivos, perdón, independientemente de su monto y de los procedimientos de jurisdicción voluntaria que no sean competencia de los juzgados. Bueno, eso es lo que trata de resolver todos los juicios civil, lo que son cuestiones monetarias en sí. Los juzgados penales, esto sí es más relativo, más corto y conoce los procesos de delitos que los califiquen como graves también. Y, bueno, todos los delitos en sí, así penales, son los juzgados los que se encargan. Los juzgados de lo familiar, tienen la competencia para conocer de los juicios y procedimientos concernientes a las relaciones familiares y al estado civil de las personas, como exclusión de los asuntos de la competencia de los juzgados de procedimiento oral o material familiar, así como de los juicios sucesorios.
Todo lo relacionado hacia la familia, pues bueno, ahí existen unos juzgados que se encargan de resolver todas estas controversias. Mm, También lo de las cuestiones de las herencias y todo esto, ahí se maneja. Y bueno, están los juzgados de proceso oral en materia familiar, nos habla sobre estos juzgados. Estos juzgados conocen de los juicios sobre alimentos, guardia y custodia de menores, régimen de convivencia de los padres divorciados con los menores, violencia familiar, nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de las actas de registro civil, filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, constitución forzosa de patrimonio familiar, cambio de régimen patrimonial controvertido e interdicción contenciosa. Todos estos tipos de asuntos legales que se lleguen a dar los van a conocer los juzgados de proceso oral en materia familiar. Esta es también la vigencia que se ha estado dando en las reformas pues de los procesos ya con la oralidad. Bueno, más adelante nos habla sobre juzgados civiles, los juzgados de los adolescentes. Estos juzgados tienen competencia para conocer de las causas instauradas en contra de las personas a quienes se imputen la relación de un acto tipificado como delito en las leyes locales como tengan entre 12 años cumplidos y 18 no cumplidos. Aquí se crea todo un aparato del- de justicia para este tipo de adolescentes y pues que son perpetuadores de ciertas conductas que son ilícitas, pero pues que son inimputables porque no son mayores de edad. Así lo señala el juzgador. Vaya, y mm, nos habla sobre un tribunal superior estatal, sobre los tribunales de los estados, y son los órganos superiores de los poderes judiciales estatales. Es colegiado, puede ser integrado por varios magistrados, cuando menos tres. Su función adopta normalmente tres modalidades: en pleno, integrado por todos los magistrados para resolver todo tipo de asuntos, tanto los administrativos como los jurisdiccionales; en pleno y en salas, el primero para atender los cuestionamientos administrativos y la segunda para resolver los asuntos jurisdiccionales, mm, y en pleno para atender el gobierno, la administración de poder judicial en salas colegiadas, para resolver los recursos en contra de las sentencias definitivas de primera instancia, y en salas unitarias para resolver los recursos en contra de las demás resoluciones. Es toda una serie de distribución de los conflictos que se pueden llegar a dar, digo, de la resolución de los conflictos que tienen que darse y que se les llega a presentar, más bien dicho, y pues bueno, son las vías por las que tiene que suceder. Si no se llega a una instancia, se llega a otra, y como lo mencionaba anteriormente, pues la Suprema Corte de Justicia es la que puede llegar a tener la resolución de cualquier controversia que se puede llegar a dar, siempre y cuando ya haya pasado por todas estas instancias que tienen que darse, ¿no? Bueno, más adelante también nos habla el juzgador sobre los juzgados locales. Creo que también es una pregunta muy importante. Y nos menciona que estos juzgados, en términos generales, suelen ser de tres clases: los llamados de primera instancia, que son los juzgados ordinarios de los asuntos de mayor cuantía o importancia que pueden tener competencia, especialmente en asuntos penales, civiles o familiares;
mm, particularmente en los capitales de los estados y en las ciudades principales se encuentran estos juzgados, o bien competencia en dos o más materias, ya sean los juzgados menores, que son los juzgadores con cuantía o importancia intermedia, y los de mínima cuantía, que recibirán diversas determinaciones como los denominados de paz, locales, municipales o alcaldes, conforme a la tradición española, nos señala ahí el autor. Los juzgados locales que, pues bueno, son, ahora sí, en cada uno de los estados son muy pertinentes que existan. Y bueno, también nos señala sobre los mm, tribunales agrarios, digan, los tribunales de trabajo. El tribunal de trabajo es de acuerdo con los diversos tipos de normas procesales y podemos distinguir tres clases de tribunales en esta materia. Las juntas de conciliación y arbitraje, que son los tribunales encargados de resolver los conflictos laborales sujetos al apartado A del artículo 123 de la Constitución y su ley reglamentaria y la Ley Federal del Trabajo. Todos los conflictos que existan en el área laboral, digo, patrón-obreros, pues bueno, son los encargados de ver la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este dado caso, ya como les menciono, en nuestro estado ya es un tribunal de conciliación y arbitraje. Y existe también un tribunal federal de conciliación y arbitraje, y al que es competente resolver los conflictos laborales sujetos al apartado B en el artículo 123 del Código de la Constitución y su ley reglamentaria y la Ley Federal de Trabajos al servicio del Estado. Y C, bueno, todos estos son las controversias cuando existen empresas federales, que siempre son con el gobierno federal, o sea, cuando tratarán de resolver estos tribunales eh, federal de conciliación y arbitraje. Y por último, los tribunales de conciliación y arbitraje de los estados que están, eh, que deben resolver los conflictos laborales entre las autoridades estatales y municipales y sus trabajadores, de acuerdo con las leyes expedidas con base a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 116 de la Constitución Federal. em, y haremos, bueno, eso nos habla de los tribunales de Estado, del trabajo, perdón. Más adelante sobre, bueno, qué son las juntas de conciliación y arbitraje, como lo expresamos referidamente al derecho procesal del trabajo, aunque la legislación del trabajo reglamentaria, el apartado A del artículo 123 constitucional, es de carácter federal. La competencia para aplicar se distribuye entre las autoridades federales y las estatales. Las primeras solo conocen los asuntos laborales concernientes a las ramas industriales y a las empresas previstas en la fracción 31 del citado apartado A, a las cuales alude también en el artículo 527. De los demás asuntos laborales conocen las autoridades estatales, dentro de las cuales están las juntas locales de conciliación y arbitraje. Aquí es la separación que se hace entre las juntas federales y las estatales. Bueno, más es que hice muchas preguntas, va a estar complicadito este. Más adelante nos brincamos sobre los tribunales militares y son órganos encargados de ejercer la jurisdicción en el orden penal militar. Son los siguientes: el Supremo Tribunal Militar, los consejos de guerra ordinarios, los consejos de guerra extraordinarios y los juzgados militares. También, como lo mencionaba anteriormente, tienen mm,
sus autoridades para poder hacer valer la ley en este ámbito militar. Bueno, ahí les voy a dejar todavía de tarea algunos otros, que es el Consejo de Guerra, que son los tribunales de poder de judicial federal y los juzgados militares, los colaboradores de juzgados. Ahí no está de más mencionarles que esta expresión designa a todos aquellos funcionarios judiciales que deben intervenir en los actos procesales del juzgador o que deben realizar por instrucción de este. Estos funcionarios judiciales prestan sus servicios normalmente bajo la dependencia jerárquica del juzgador. Toda la estructura que existe de secretarios, actuarios, desde, bueno, los meritorios hasta, pues bueno, los secretarios proyectistas eh, son los colaboradores del juzgador. Y bueno, ahí el secretario de acuerdos, el secretario proyectista, secretario de actuario, todos ellos también ahí lo van a apoyar. Son algunas preguntas que van a poder venir ahí en su eh, actividad número 7, que está marcada para este domingo, finaliza. Y bueno, tenemos todavía mucho tiempo para poderla realizar. Y cualquier duda, cualquier comentario que exista, pues bueno, ya saben, la manera de contactarme, me envían un mensajito dándole clic ahí a mi nombre y con mucho gusto estaré respondiéndole lo más antes posible para poderlos apoyar. Les agradezco mucho haberme visto en esta sesión y bueno, aquí está el apartado donde me pueden enviar un mensajito y bueno, vamos a dar continuidad con la siguiente sesión. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y hasta luego.